Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y bienvenidos a este primer Grab Up de 2022 que contiene los libros que me he leído en diciembre de 2021 y en enero de 2022. Un total de 12 lecturas. Como todos los vídeos de Grab Up, el vídeo estará dividido por géneros y en la descripción de este vídeo encontraréis el minutaje para cada una de estas secciones por si no queréis verlas todas porque no os interesan o el motivo que sea, así como el enlace a Amazon para poderos comprar cada una de estas obras y el enlace a la reseña del libro o del cómic a medida que esté disponible. La primera sección, como siempre, es la de la ciencia ficción y empezamos con Marte Verde y Marte Azul de Kim Stanley Robinson, la segunda y la tercera parte de la trilogía marciana. Son unas novelas muy difíciles de leer, no os voy a engañar, con una letra muy pequeñita, es ciencia ficción dura, pero de la más dura que he visto en mi vida porque hay muchísima información científica que dura páginas y páginas, así que es solamente para aquellos que realmente os guste la ciencia ficción y no os importen todos estos datos científicos, porque el autor se recrea especialmente en describir la orología de Marte y todo lo que sucede allí. Pero si os gusta este género, son unos de esos libros que debéis leer. Han ganado todos los premios de la ciencia ficción que se pueden ganar. Son unos libros que son muy recomendables. ¿Y de qué van? Pues van de cuando los primeros 100 científicos son enviados a Marte para iniciar una colonia, y en la segunda parte de este libro trata de la terraformación, cuando no solamente hay estos 100, sino que ya hay muchísimos más colonos, y la tercera parte, la que transcurren unos 100 años, ya va sobre los resultados a largo plazo. ¿Y cuál es el interés de estos libros? No solamente la terraformación de Marte, sino que lo interesante realmente es el desarrollo psicológico de los personajes a lo largo de todos estos años, asimismo como las relaciones con la Tierra, porque evidentemente pues Marte hay un momento que quiere independizarse de la Tierra. Y todas estas luchas de poder, estas relaciones sociológicas y políticas de un planeta con el otro, así como el enfortecimiento de las transnacionales que ya podemos ver en nuestro mundo hoy en día, porque realmente el autor lo que hace es hacer una proyección de hacia dónde vamos, y espero que nos vayamos hacia allí, sinceramente. Las novelas están narradas desde el punto de vista de diferentes personajes de los 100, por lo que cada parte es desde el punto de vista de alguien diferente que aporta pues su formación a todo lo que está explicando, y evidentemente a partir del segundo libro no solamente hay partes de los 100, sino que también hay partes de otros personajes que van apareciendo. El siguiente libro es Solaris de Stanislav Lem, que es uno de esos clásicos de la ciencia ficción que tenía pendientes desde hacía 500 años, y la verdad es que parte de una idea que es muy original, que creo que realmente, esto era más para un ensayo filosófico. Tiene sus defectos porque los personajes son bastante planos, la narración no está del todo bien llevada, pero realmente vale la pena por las ideas que plantea. Y como os digo, si sois fans de la ciencia ficción, este es otro libro de esos que hay que leer y que seguramente con cada lectura se encuentran nuevos valores. ¿Y de qué va? Solaris en realidad es un planeta que se encuentra pues a X años luz de la Tierra y que parece que tiene vida inteligente, pero esta vida inteligente es en realidad el océano que cubre el mundo y que altera la órbita alrededor de los dos soles en los que está, pues para que no se termine estrellando contra ellos y se extinga el planeta. Y los humanos están intentando entender, cómo funciona este océano, porque evidentemente pues hay algún tipo de reacción que hace que se altere todo esto, y además, es un océano que es como una masa gelatinosa que tiene ciertas propiedades, que intenta copiar todo lo que cae en el océano. Pero hasta ahora los humanos han sido incapaces de conseguir comunicarse con esta inteligencia, a pesar de que llevan más de 100 años intentándolo. El protagonista es Chris Kelvin, es un psicólogo que va a la estación que está fija en la órbita de Solaris porque han estado sucediendo cosas extrañas en esa estación para ayudar a los 3 científicos que están allí. ¿Cuál es el problema de esta novela, a pesar de la originalidad y que las dudas que plantea sobre la incapacidad de comunicar con una vida inteligente, y que es algo que era muy novedoso para la época? La cosa es que toda la literatura científica que se ha ido generando sobre Solaris la presenta como si fuese física que realmente existiese, y evidentemente no existe porque Solaris no existe, y lo da de una forma muy densa, como si fuese un panfleto filosófico científico, y que es muy difícil de digerir. Además, el protagonista, no todos los actos que hace son demasiado coherentes, pero en serio, vale la pena leerlo, aunque os descorazonéis al principio precisamente por estos problemas que os digo, porque lo que termina aportando es muchísimo más de las frustraciones que te puede dar.
El siguiente libro es Cazadores de Dune, de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, por fin, aunque lo he puesto dentro de la ciencia ficción, ya sabéis que también es fantasía. Me ha costado muchísimo seguir con la saga principal de Dune, de los libros que no eran de Frank Herbert, porque me temía lo que me iba a encontrar allí, pero sinceramente, ahora que me he leído el primero y que lo he terminado, sí que recomiendo que, si habéis llegado al sexto, que sigáis y os leáis el séptimo y el octavo. A pesar de que hay varias cosas que no me gustan, tengo que decir que está bien escrito. Es un estilo narrativo muy diferente a Frank Herbert, porque por suerte ni siquiera intentan imitarlo. Es el estilo particular de Kevin J. Anderson, que es un escritor relativamente famoso, pero que se lee muy bien. ¿Qué pasa? Que no, yo no me creo que lo que termina siendo el enemigo en estos dos libros sea realmente lo que pensase Frank Herbert y como lo estaba pensando, porque encaja demasiado con lo que ellos habían estado preparando en todas las precuelas. Pero bueno, está bien saber qué es lo que sucede con Shiana y Duncan cuando se escapan con la nueva nave espacial de Ítaca, cómo se resuelve la fusión entre las Honoradas Matres y las Bene Gesserit que había ideado Odrade y que Murvela pues dirigirá, cómo los danzarines de rostro, los face dancers, en este libro estallan porque se convierten en uno de los principales protagonistas y evidentemente hace la aparición el enemigo, es decir, creo que las virtudes son más que las penalidades que tiene este libro y sinceramente mejor que exista para mí, ¿eh? Ya sé que muchos piensan que no, mejor que exista un desenlace que no exista. Ahora bien, tampoco creo que es lo que hubiese querido Frank Herbert. Pero bueno, ya os explicaré bien en la reseña de este libro. La siguiente sección es la de la fantasía y el terror, empezando por El Príncipe Cruel y El Rey Malvado de Holly Black, que son la primera y la segunda parte de la saga de los Habitantes del Aire. En este caso voy a hacer un único vídeo para la trilogía más el spin-off que salió, porque es una trilogía pues que está muy de moda y existen un porrón de vídeos sobre esta trilogía y no creo que yo aporte nada hablando de cada libro. Me ha sorprendido porque a pesar de que el primer libro, pues al principio, la primera parte, tampoco es que sea excepcionalmente original, pero la verdad es que luego cuando avanza engancha muchísimo, está bien escrita y tiene buenos giros, así que siendo una novela dirigida al público juvenil, la verdad es que me está enganchando y me está gustando mucho y tengo ganas de leerme cómo termina. De hecho, no me he podido aguantar y he mirado el final del tercer libro. Aunque no me gustan los spoilers, estaba sufriendo mucho. ¿De qué trata? La protagonista de esta trilogía es Jude, que junto con su hermana gemela y su hermana mayor, Bibi, viven en el mundo de las hadas. Y después de que Madoc, el padre biológico de Bibi, es en realidad una de estas hadas, no sé cómo lo traducen en castellano porque es un faeri, y va al mundo mortal a recuperar a su hija después de que su mujer se hubiese escapado, siendo su mujer una mujer mortal. Cuando llega allí, como mata a los padres de las tres niñas, para conservar su honor decide llevarse también a las hermanas pequeñas gemelas. Parte de la originalidad ya subyace en el caso de que Bibi, que es quien normalmente sería la protagonista, no la es, sino que es una de las gemelas. La novela salta directamente a cuando las gemelas pues ya son adultas, o sea, tienen 17, 18 años, y mientras Tarin se está intentando integrar, buscando un marido feérico para poder vivir allí, la protagonista Jude lo que quiere es convertirse en una soldado, en una guerrera, para poder integrarse y ganarse ella misma sus honores. ¿Qué pasa? Que desde pequeñas, a pesar de formar parte de una de las casas más importantes de Faeri, porque Madoc es una persona muy importante de este mundo, pues evidentemente han sufrido mucho bullying y los han perseguido, especialmente a manos de uno de los hijos del rey de los Faeris, que es Cárdan, y su grupo de amigos que, bueno, se llevan a matar. A mí me está gustando mucho, es una trilogía pues que ha tenido muy buenas críticas, así que no me arrepiento de estar leyéndolo. Por cierto, si os está gustando el vídeo, no olvidéis suscribiros. Y el último libro dentro de esta parte es un libro que os he hablado muchísimo de él, que es Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Hendrix. Es un libro que me ha encantado, o sea, la mezcla que tiene del costumbrismo de la sociedad americana del sur, de estas amas de casa que viven en urbanizaciones y cuya única función en la vida para sus maridos es cuidar de sus hijos y cuidar de la casa sin esperar que tengan opiniones propias y menos que tengan diferentes objetivos que los suyos, con el equilibrio este del terror que implica, porque evidentemente si es la guía para matar vampiros es que hay vampiros. Y este terror se va introduciendo poco a poco en estas escenas costumbristas de vida cotidiana de la protagonista, de Patricia Campbell, hasta que finalmente acaba
invadiendo completamente su vida. Está muy bien escrito, tiene el tono satírico justo para que no se convierta en ridículo, y hay momentos en los que lo pasas verdaderamente mal y no se solucionan las cosas de forma fácil tampoco. Además sorprende por el hecho de que Hendrix realmente, capta muy bien la vida de las amas de casa, teniendo en cuenta que es un hombre. O sea, que no solamente no piensa como una mujer, o sí, quién sabe, pero tampoco seguro que vive en este contexto en el que viven las protagonistas de este libro. Y además está estructurado como si fuese el club de lectura, está dividido en diferentes partes y cada parte lleva el título de los libros que se están leyendo en ese momento. No sé, es una obra que ya os digo que yo la recomiendo muchísimo. Y la siguiente sección, que solamente tiene un libro, los clásicos, contemporánea, miscelánea, es la Odisea de Homero, que bueno, es el clásico por antonomasia, evidentemente, porque tiene casi 3000 años y narra evidentemente la vuelta de Ulises o Odiseo al final de la guerra de Troya hasta Ítaca. Ulises está fuera de Ítaca durante 20 años, 10 de los cuales está luchando en la guerra de Troya, y los siguientes 10 es lo que tarda en llegar desde Troya hasta Ítaca. Lo que pasa que como toma muy malas decisiones por el camino, pues Poseidón se lo pone más difícil, porque no se le ocurre otra cosa que cegar a su hijo predilecto después de haber pecado de soberbia. Yo me lo he leído en verso y en catalán, o sea que me he complicado la vida, pero quería una traducción que fuese lo más próxima posible al original, porque Ulises es un héroe que siempre me había llamado la atención y tenía ganas de leerlo. Podía elegir para la universidad entre diferentes obras y elegí esta por todo esto que os digo. Hay momentos que me ha saturado muchísimo porque en verso se repiten los epítetos una y otra vez, está escrito de una forma que cansa porque es en verso y es en verso de hace casi 3000 años, así que es una obra para ir leyendo un poquito cada día y no atragantarse como he hecho yo, pero yo tenía un examen y así que si os lo leéis en verso, por favor no hagáis lo mismo que yo. Y ya entrando dentro del ámbito del cómic, en primer lugar un manga No soy un ángel de Ai Yazawa, que es un manga típico, prototípico, shoujo romántico, con la estructura básica de las comedias románticas, sin ningún tipo de doble lectura o de complejidad, pero sinceramente es muy divertido, engancha y no puedes dejar de leerlo. Está genial para desconectar un poco el cerebro y desconectar de lo que está pasando en el mundo, pero a pesar de su sencillez, la verdad es que entretiene muchísimo. A mí es una mangaka que me gusta mucho y es cierto que sus obras posteriores tienen dobles lecturas que esta no tiene, pero es tan divertida y está tan bien dibujado que realmente engancha muchísimo y quieres seguir y seguir. Tiene un total de 8 tomos, pero en español ya se editó directamente como con el doble volumen, con el Kanseban, por lo que hay 4 volúmenes en total. Y trata de Midori Saejima, que es una adolescente de unos 15 años al inicio del manga. Y básicamente son sus 3 años de instituto antes de ir a la universidad. ¿Y cómo empieza en un nuevo instituto? El Instituto Hijiri, que es un instituto que acaba de abrir sus puertas, por lo que únicamente existe su curso. Y ya antes de empezar la acción del manga, Midori ya ha decidido que se va a enamorar de un chico, de Akira, porque lo ha visto salvar un gatito y ha visto una versión de él pues muy tierna y que le ha robado el corazón. Y por lo tanto, nada más empezar, pues su principal objetivo será convertirse en la novia de Akira. ¿Y cómo sucede esto? Pues nada más empezar, se tiene que elegir al consejo de estudiantes, donde Akira es también uno de los candidatos, y finalmente ambos serán elegidos junto a otros 3 estudiantes, y el manga trata no solamente de la relación entre Midori y Akira, sino de la maduración de todos los personajes que aparecen, especialmente de los 5 miembros del consejo y cómo se relacionan entre ellos. El siguiente cómic, por supuesto, son Los Muertos Vivientes, que ya estoy llegando al final, que conste, o sea, que ya no van a aparecer muchísimo más, de Robert Kirkman. Me he estado leyendo este último mes, básicamente, el arco de los susurradores, no creo que le quede muchísimo más. Y en estos números, pues ha transcurrido la ejecución de las estacas, la aparición, evidentemente, de Alpha, que creo que es uno de los personajes que más mal rollo me dan de todo Walking Dead, porque es un personaje que es para mí completamente irracional. Vemos también cómo Cal es un bastante psicopatilla, cómo Rick se está convirtiendo en un mini dictador que se le está subiendo el poder a la cabeza y Negan pues está intentando pues conseguir su libertad. El siguiente cómic es Kingdom Come, un cómic que me ha encantado, que forma parte también de las mejores 10 lecturas de 2021 y es una miniserie que está publicado en el sello de Elseworlds de DC Comics, por lo que en principio no forma parte de la continuidad,
que está guionizado por Mark Waid y dibujado por Alex Ross. El dibujo es una absoluta pasada, porque como no estaba sometido a los tiempos naturales a los que están sometidos normalmente los cómics americanos, Alex Ross se toma su tiempo, es un dibujo hiperrealista, de hecho dibuja con modelos, y el guión de Mark Waid es también muy bueno y parte precisamente de las ideas de Alex Ross, que llevaba muchísimos años con la idea de hacer un cómic similar después de dibujar Marvels para Marvel. Esta miniserie pues pasa en un futuro relativamente cercano, que podríamos decir de postapocalíptico, en el que los héroes tradicionales se han retirado siguiendo la estela de Superman después de que Magog, los líderes de los nuevos superhéroes, matase al Joker cuando lo iban a juzgar precisamente por el asesinato múltiple de todos los trabajadores del Daily Planet, incluyendo a Lois Lane. Superman, que está evidentemente en contra de matar a nadie y que creía en la justicia, cuando ve que el pueblo además apoya lo que ha hecho Magog, que es al final un asesinato frío, pues decide apartarse completamente porque entiende que él ya no puede aportar nada. ¿Qué pasa? Que la pérdida de este símbolo y de todo lo que representa Superman en el mundo de DC hace que 10 años después esta nueva generación, que no la han tenido como referente, pues sean una bomba de relojería y que causen más destrucción de las cosas que solucionan, porque en todas sus acciones hay muchísimos daños colaterales de civiles que terminan muriendo, y llega un punto que es cuando Wonder Woman precisamente va a buscar a Superman para convencerlo de que vuelva de su retiro. Por un accidente destruyen completamente un estado de Estados Unidos y parece ser que todo terminará llevando a una especie de apocalipsis. Es una lectura muy recomendada, no necesitáis haber leído nada antes, simplemente saber quién es quién, y aunque no lo supieseis pues sería también disfrutable, pero habiendo visto las películas tenéis información suficiente para disfrutar del cómic. Y finalmente el último cómic es La última cacería de Kraven, un cómic de Spider-Man guionizado por DeMatteis y dibujado por Mike Zeck. Es un cómic de 1987, es decir, es bastante viejo, de 6 números que forman parte en principio de la continuidad de Spider-Man y que es también muy recomendable. De hecho, es uno de los arcos míticos de Spider-Man o de Spider-Man, como le queráis decir, a pesar de que es muy diferente a todos los cómics de Spider-Man, porque en realidad esta idea que parte de DeMatteis, o sea, ya había intentado vender esta idea para diferentes superhéroes de Marvel y de DC Comics, y finalmente con Spider-Man es con quien cuela. Él simplemente quería hacer esta idea y finalmente con quien se la dejan hacer es con Spider-Man, y realmente funciona muy bien. ¿Y de qué trata? Pues Kraven, que es un cazador que ya ha cazado a todos los animales salvajes que pueden existir en la Tierra, decide que es hora de retirarse, y para hacer lo que va a hacer, se va a convertir en Spider-Man y va a hacer su trabajo mejor que Spider-Man, pero claro, antes de hacer esto pues tiene que matarlo, y al principio del cómic ya empieza con Kraven aparentemente matando a Spider-Man y suplantándolo en sus labores de superhéroe, pero evidentemente a su manera y a su manera carnicera. Este arco además sucede muy poco después de que Peter Parker se case con Mary Jane, por lo que esto también será un elemento muy importante. A pesar de que el dibujo tiene sus años, la verdad es que aguanta muy bien el paso del tiempo, sobre todo porque el guión del cómic está genial. Es un cómic que también recomiendo, como ya veréis en la reseña que se publicará después de este vídeo. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. No olvidéis pasaros por las reseñas de aquellos libros y aquellos cómics que os hayan interesado si no los habéis visto aún. Si no estáis suscritos, suscribíos, y sobre todo, dad la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.